En España tenemos muchos personajes de cómic bastante famosos, y los más reconocibles son sin lugar a dudas Mortadelo y Filemón. Creados en 1958 por Francisco Ibáñez, Mortadelo y Filemón son dos agentes secretos que intentan salvar el mundo, pero siempre hacen más mal que bien debido a su incompetencia. Yo crecí con estos personajes, y todavía tengo esta colección de cómics, y hasta tengo la firma del autor. Gracias a su popularidad, todavía son famosos y han aparecido en otros medios como series de dibujos animados. Y en 2003 se hizo una adaptación cinematográfica en carne y hueso titulada La gran aventura de Mortadelo y Filemón. Mucha gente disfrutó de esta película cuando salió en cines. Fue una de las películas más taquilleras del año, ganó varios premios Goya y yo personalmente la vi cantidad de veces durante mi infancia. Hoy voy a volver a verla para ver si es tan buena tal y como la recordamos. Así que prepárense para recibir tortazos en el colodrillo y veamos la gran aventura de Mortadelo y Filemón. Empezamos con unos créditos similares a los de una película de Tim Burton. Nos situamos en la sede de la tía y vemos al profesor Bacterio, el científico de la agencia fabricando inventos. Y también aparece un mosquito. ¡Bustamante! ¡Oh! Gracias a Dios que se ha cortado la música. Tu padre, vulgarmente conocido como mosquito de mierda. ¡Qué raro! No encuentro ningún cómic en que digan la palabra mierda. ¡Funciona! Toma craque. Por cierto, no volvemos a ver al mosquito, así que está definitivamente muerto. Llega el superintendente Vicente, el jefe de la tía, para presenciar el nuevo invento de Bacterio. El DDT. Desmoralizador de tropas. Observe a estos 3 legionarios. ¿Los legionarios ahí dentro? ¿Pero para qué? Bacterio dispara unas ondas del DDT a los soldados, haciendo que pierdan las ganas de luchar y hacer daño. Es que estoy como desanimado. Yo tampoco tengo cuerpo para matar a nadie. Se nos han quitado las ganas de atacar. A ver si en otra ocasión. Si tan solo existiera este invento, habría paz y tranquilidad en este maldito planeta. Quizá os estéis preguntando dónde coño están Mortadelo y Filemón. Pues aquí los tenemos. Mortadelo es interpretado por Benito Pocino y Filemón por Pepe Viruela. Y vaya unos castings más malos, porque Mortadelo no es calvo, tiene pelo. Y Filemón no tiene 2 pelos, tiene más de 2 pelos. Muy mal película, pero que muy mal. En su primera escena, los dos son despertados por unos despertadores poco ortodoxos. ¡Me cago en la pareja de maricona! Estos insultos tampoco están en los cómics. De aquí no salen hasta que me paguen los destrozos y los 15 meses que me deben. ¿Cómo es posible que haya gente que puede pasar meses sin pagar la hipoteca? Al igual que los tipos de rey gitano. Simplemente no lo entiendo. Los dos van de camino al trabajo cuando se topan con... ¡El Tom Matraca! Exactamente. Si metemos a esta bestia entre rejas, no nos van a caber las condecoraciones en el pecho. Señor, por favor, ¿me puede coger la pelotita que se me ha caído por la tapa? ¡Qué niño más feo! Que la cabeza por el agujero y ya verá cómo está ahí. Ahí, venga. Pero un policía aparece asustando a Matraca y él acaba cayendo en la trampa. No. Vamos a ver. Se estaba todo calculado. Ya quedó establecido que este es un mundo en que la gente no muere,
por mucho que se hagan daño. De nuevo en la tía, un ladrón se infiltra en la sede para robar el DDT, activando unas compuertas de emergencia que aplastan los pies del Super y del Bacterio. El Super trata de pedir ayuda a los otros agentes, incluyendo Eduardo Gómez, pero ninguno de ellos quiere ayudar. Pues la verdad que no me apetece. ¿Qué paso? Vamos, así. Voy a ponerme ya ahora a subir y bajar puertas. Si tengo una depresión de caballo. Venga ya, hombre, por favor. ¡Tengo los pies aplastados! Ah, que jode. Ya con los piececitos. Con el bajón que tengo, es que se me ha quitado hasta el ánimo de lucro. ¿Por qué la gente me obliga a trabajar si yo solo quiero ser vago? Las compuertas se levantan, pero el ladrón escapa con el DDT. ¡Cuidado con eso! Cortamos a las noticias que hablan sobre el dictador de Tirania, que está obsesionado con conquistar otros países. La primera medida irrevocable será demolir el Palacio de Buckingham, que es mucha casa para una sola señora. La respuesta de la reina de Inglaterra ha sido inmediata. Le recomienda al tiranillo ese que en lugar de estar haciendo amenazas estúpidas, sería más beneficioso para su país que se sacara el graduado escolar. Bueno, obviamente no se parece nada a la verdadera reina, pero tampoco esperaba que se pareciese a Olivia Colman o Claire Foy. Al día siguiente, o unas horas después, no sé, Mortadelo y Filemón esperan las órdenes del Super, mientras que aparece Ofelia, la secretaria. Estamos decidiendo quién la saca a cenar, señorita Ofelia. Ya saldré con usted en otra ocasión. No, si por eso llora, porque el que pierde es el que tiene que sacar la pasta a la vaca. Esa es la excusa que utilizo para no salir con la gente. ¡Por eso estoy tan solo! Hay que recuperar el desmoralizador como sea. El Super no les concede la misión de recuperar la máquina y se lo concede a un tal Freddy Mazas, interpretado por el actor francés Dominique Pinot, el cual es un mejor agente que ellos. El señor Mazas es doctor honoris causa en astrofísica cuántica por la Universidad de Harvard. Habla 13 idiomas y 2 dialectos chinos. Desmovilizador de tropas, considéralo recuperado. Ay, por fin un hombre en la oficina. Ese tío está haciendo que mi vida como agente secreto parezca una mierda, y lo mejor será que me mate. Oh no, espera, que es mi mano. Es evidente que nuestro laboratorio ya no es un lugar seguro. Así que se van a ocupar de trasladar los inventos a otro sitio. ¿Y no tenía usted otra misioncilla, en fin, más emocionante? ¿Ha oído usted hablar de la copa con la que Jesucristo repartió el vino entre sus apóstoles? Se trata del Santo Grial. Me lo recupera y me lo trae personalmente. Si no hubiera visto el resto de la película, eso no habría tenido sentido. Aunque tampoco tendrá mucho sentido. Mortadelo y Filemón llevan los inventos a la 13 Rue del Percebe. Para aquellos que no lo sepan, la 13 Rue del Percebe es una serie de cómics también creados por Ibáñez sobre los habitantes de un edificio. Por lo tanto, es un pequeño fanservice. Entre los personajes se encuentran la portera, el dependiente estafador, el ladrón trabajador y su mujer, y la madre de Filemón, la cual debe de ser la protectora de animales. Y otros personajes que no aparecen en esta película. ¿Sí? ¡Filemón! El Super les ordena que traigan una de las máquinas, pero Mortadelo la vendió. ¡Tenga ese camión, Mortadelo, que la hemos cagado! ¡Sí, señor, señor! Si os preguntáis a dónde va el misil, pues os aguantáis, porque tardan varios minutos en llegar al remate. Los dos se encuentran con Freddy Mazas y con uno de sus inventos. Máquina de convencer, tecnología americana. Ya me gustaría ver a mí cómo con ese pepinillo de hojalata convence a nadie de nada. Empezando a tocar los En medio de la confusión, Mortadelo y Filemón roban el invento y deciden usarlo para coger a Matraca. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarette, 8 by 12 4-bedroom. I'm a man of means, boxcar, midnight trains. I don't pay no time. Short, bigger, round. I'm a man of means by no means. En ese momento vuelve el misil para causar problemas. ¿Qué está usted de frente?
Mortadelo y Filemón son despedidos y echados a la calle, pero aún así están dispuestos a recuperar el DDT cuando oyen la conversación de unos macarras. ¿Sabes que han trincado a Mickey Gigante, no? ¿Mickey Gigante? ¿El boxeador? Sí. Por lo visto estaba implicado en el robo del DDT. ¿Qué DDT? ¿El de la tía? Mira, granadita, Alan. Manda huevo la cara culo que tiene la estatua ecuestre esta, macho. ¿Cerdos? Estos son unos hijos de puta, hombre. Este chiste de Peace me hace gracia porque juega con lo inesperado. Deciden buscar a Mickey en la cárcel y lo hacen dejándose ser detenidos por el policía de antes. ¡Portaos bien! ¡Y a disfrutar! Encuentran al Mickey ese, pero tras un tiempo descubren que todo fue un malentendido. ¿Sabéis que es el que mandó robar el anillo de su tía? ¿Cómo que el anillo? ¿Qué tía? Que mandó robar el anillo de brillantes de mi tía, que es marquesa, y como no le salía ni con jabón de lagarto, le tuvieron que cortar el DDT. O sea, que además del anillo nos llevamos el DDT de la tía. Hemos cometido un grave error. Jefe, quizás es el momento de hacer una llamadita. La persona que realmente tiene el DDT está fuera de la ciudad y quiere vender el invento al dictador de Tiraña. ¿Y para qué sirve ese DDT? Para desmoralizar ejércitos, para arrasar, para que entres de Inglaterra como Pedro por su casa. Of course. La conversación fue escuchada por Freddy, quien llega antes a la frontera, pero se presenta con problemas. A ver, nombre de pila y primer apellido. Walt Disney, Walt Disney, y tú eres la gallina caponata. ¡No estaba congelado! Precisamente tengo aquí unos huevos. Una pregunta, ¿esto es apropiado para los más pequeños? Llega el ladrón y Freddy intenta escapar con la máquina, pero sin querer activa la máquina meteorológica. ¡Hombre, ¿es verdad que era Walt Disney? Por cierto, el DDT no se vuelve a ver para el resto de la película. ¡Hablo en serio! La máquina se destruye en el agua, así que aquí termina la trama principal original y empieza otra. Volvemos a la ciudad, donde vemos a otro personaje de Ibáñez, Rompetechos, el cual es como Mr. Magoo, quien no puede ver muy bien las cosas a pesar de tener gafas. Le repito que me han vendido una lavadora que no funciona y exijo una solución inmediata. ¡Nada! ¡Ni caso! Con el caudillo esto no pasaba. ¡Hostia! Nunca llegué a pensar que Rompetechos era un franquista. ¡Esto no me lo esperaba! Que ni tenía puesta la niña papel en la máquina y he tenido que meter yo uno como he podido. ¡Oye, que está matando a un gato! ¡Atado! Y sellado. Esta película tiene varias inconsistencias con el tono. A veces no se decide si es para todo el público o para los más mayores. No se preocupe. Eso, dale su merecido. Volvemos a Tiraña, donde Freddy y el ladrón son detenidos y enviados para ser torturados. Oficina, uniforme, a tu rollo. Aquí tenemos más escenas para toda la familia. Tenemos gente a punto de ser decapitada y gatos siendo aplastados. It's a family picture. Mientras tanto, el dictador utiliza la máquina meteorológica pensando que es el DDT, causando una tormenta. Vale, solo faltaba esto. Hoy que venía en la moto. Con lo bromista que era. Los dos escapan y Freddy está a punto de coger la máquina cuando oye una conversación interesante. Cuando se jubile su excelencia, ¿a quién voy a tener el gusto de servir? ¿Quién es el hombre más preparado de Tiranía? Más honesto. Esfínter, mi cuñado, que está sin trabajo. Por cierto, ¿no echáis en falta a dos personas importantes? Ya saben, Mortadelo y Filemón. La película se titula La gran aventura de Mortadelo y Filemón, pero hasta ahora no han salido de la ciudad y han pasado los últimos 18 minutos en la cárcel. ¿Por qué se enfocan a Freddy Mazas? ¿Por qué? ¿Esfínter? Sí, soy yo, el cuñadísimo. Freddy se hace pasar por un tal esfínter que está relacionado con la política del país y traiciona al ladrón a que lo ejecuten. ¿Pero de qué les servirá ejecutarlo si en esta película los humanos no se mueren? ¡Vaya! Al parecer sí te puedes morir. Pensé que eso solo afectaba a los animales.
Nos encontramos ante un desastre nefasto de carácter funesto. El Super cree que es Freddy el que está muerto, pero Bacterio tiene un plan. El plan B consistiría en hacerle creer al tirano de que tiene un hijo natural, para que le nombre sucesor. No, si es el señor Mortadelo, por la línea 4. ¡Por fin! Estos dos vuelven a ser relevantes en la trama. Sacan a Mortadelo de la cárcel, pero abandonan a Filemón. ¿No se acuerdan de que fui yo quien le ayudó a enchironar a la matraca? ¿Del mazazo que le di a esa montaña de tocino con ojos? No pase pena, hombre, que ya se me acuerda. Obviamente el guardia no va a hacer nada. Oye, por más que lo pienso, ¿acaso es el único policía de la ciudad? Lo he visto trabajar en las calles y en la cárcel. No es bueno que una ciudad tenga un solo policía. Él no sería capaz de controlar todas las cosas malas que pasan. En la tía deciden enviar una foto de Mortadelo al dictador. ¿Qué estás poniendo el dedo en el objetivo, pedazo de burro sin pelo? Tranquilo, hombre, que luego esto no sale. Ay. Oye, ¿no estarás fastidiando la toma con tu dedo? No. El dictador muestra sus mayores secretos a Freddy, como los 6 dedos que tienen los pies. No pregunten cómo. Seguramente nació en una central nuclear. Y también muestra su plan de destruir el palacio de Buckingham. ¡Qué maravilla! ¿Cómo va la pelotita? ¿Estará lista? ¡Hombre! Si es Luis Cigues, en una actuación póstuma. Pero tampoco hace gran cosa. Esta es su única escena. Pero bueno, ¿está dura o no está dura? Yo calculo que en 3 semanas el cemento ya habrá tomado consistencia. Luis Cigues le cuenta que tendrá que esperar a que el cemento se seque, pero el dictador no tiene paciencia y decide lanzarlo. ¡Wow! No solo su plan de destruir el palacio ha fracasado, sino que además la gente en la calle no se ha dado cuenta. Habrás oído hablar mucho del ladrillo hueco. Sí, el ladrillo hueco, buenísimo. Bueno, pues el ladrillo hueco, una mierda, comparado con el ladrillo mágico. El dictador sigue mostrando a Freddy sus beneficios, haciendo que este se corrompa y se vuelva malo. Así es, Freddy es ahora nuestro nuevo villano. Y pensar que era un agente demasiado bueno como para caer en la tentación. Pero se le acaba el chollo cuando el dictador recibe la foto de su supuesto hijo y por un error del destino... 6 deditos. Tengo un hijo de verdad. De nuevo en la cárcel, Filemón descubre que Mickey se ha escapado por un túnel cubierto con un poste, similar a cadena perpetua, y Filemón se escapa de las garras de Matraca. Volvemos también a la 13 Rue del Percebe, para ver a sus habitantes. ¿Pero qué demonios? 3 kilos exactos. ¿Pero cómo va a pesar 3 kilos Es esto? que ahora las lentejas vienen con mucho hierro. Mucho trabajo hoy. ¡Buah! Estoy hasta arriba. Que me he tirado 3 horas para arrancar esta puerta y cuando salgo voy a coger la cañoneta y que se me la había llevado la grúa. Debido a que solo hay un policía en esta ciudad, no tengo ningún problema robando cosas. La madre de Filemón es visitada por Freddy, quien cree que es la madre de Mortadelo con tal de matarlo. Pero Mortadelo llega ahí por alguna razón. ¿Eh? ¡Hombre! ¡Si ese tiranito, el de los 6 dedos! ¡Te voy a matar, pero solo un poquito! A ver, listo. ¡Oh no! ¡Puedo deslizarme de esto fácilmente! ¡Ah no! Espera, que soy idiota. ¡Fuck you! ¿Y esto qué es? Uy, qué mala pinta. Que sí, hombre, que sí, señora. ¡Libre! La explosión causa un temblor que destruye las paredes del edificio. Menos mal que ese vehículo se apartó a tiempo, si no habría sido aplastado. Espera, ¿ese no es Anacleto? ¡He traído la lavadora! ¡A ver si se agilizan los trámites! ¡Que ya está bien la bromita! Freddy se lleva a Rompetechos y a la madre de Filemón, y los dos agentes deciden ir a Tiraña a buscarlos, acompañados de Ofelia, ya que ella no ha aparecido lo suficiente en esta película. Y voy a anunciar quién es la persona que se va a sentarse aquí a partir de ahora. El dictador da su discurso a los habitantes del país. ¡Ah, que Tiraña tiene habitantes!
es que ahora los hemos visto por primera vez y pensé que solo habitaban soldados y el dictador. Os voy a dejar aquí un encargado para que atienda las pesadísimas reclamaciones de todos mis clientes. Una rata peluda. Freddy no está satisfecho con su nuevo trabajo y decide hacer un golpe de estado con la máquina meteorológica. En cuantito yo salgo al balcón y se ha proclamado sucesor de su excelencia, le das a la palanca. No entiendo el plan. ¿Pretendes matar al dictador o a ti mismo? No me aclaro con lo que has dicho. Nuestros héroes idiotas llegan al palacio y Filemón encuentra a su madre siendo torturada. ¿Ahora que te iba a cortar yo el cuello a mano? Pues córtate el tuyo, canalla. Por supuesto. Ahí va, dos. Venga, la otra, Esta película española para todos los públicos tiene más violencia visual que la mayoría de las películas americanas para adultos. Mortadelo y Ofelia llegan hasta el dictador. Mientras que Ofelia distrae al público, Freddy pelea contra Mortadelo, haciendo que este se ponga más disfraces. Llegan Filemón y su madre, pero el dictador descubre que Mortadelo no es su hijo, al tener solo 5 dedos. ¡Miserable! ¡Es que para siempre! ¡Ah! ¡Está mostrando sangre! A ver si me aclaro con la lógica de esta película. Uno puede sobrevivir siendo aplastado, atropellado, volado en 1000 pedazos o golpeado con objetos metálicos. En cambio, te puedes morir al ser decapitado o disparado con balas y flechas. En medio de la confusión, Freddy Maza sale al balcón y termina muerto por su propia trampa. 6 deditos. ¿Calmero? ¿Menchu? Filemón es el hijo del dictador, quien al parecer se acostó con su madre en una noche de juerga. Pero no solo eso, también tenemos otro vuelco en la trama aún más flojo. Agua, quiero agua. Cae. Un poquito más. Exacto, la película plagia la escena del Santo Grial de Indiana Jones y la Última Cruzada. No podía ser más obvio, incluso con una subtrama tan corta. You chose poorly. ¡Hala! ¡Vámonos, cielo! ¡A recuperar el tiempo perdido! Hay algo que no cuadra. El dictador casi mató a Mortadelo y se está saliendo con la suya. No sé. Hay algo que ahora sí. Llegado para Tirania la hora de arreglar las cosas que no funcionan. Los dos prometen un nuevo líder y adivinen a quién han elegido. Estoy empezando a rebotar. Y aprovecho ya para comentaros que os vais a cagar. No sé si este país va a cambiar a mejor, a peor o a requete peor. Mortadelo y Filemón son aclamados como héroes y regresan a la tía de nuevo como agentes. Me avergüenzo especialmente de haberle llamado a usted lastre. Entienda que estamos recibiendo ofertas de otros servicios secretos. Para buscar el arca perdida y... en fin. ¿También incluye templos malditos y calaveras de cristal? La película termina con un último gag. Quiero que sepan que desde hoy mismo ustedes dos llevarán el peso de esta organización. Yo a este tío lo mato, Mortadelo. Lo mato y luego me lo parco. Que aún no hacían 3.500 millas. Más rápido, que tenemos que llegar a Sabadell en 1 hora. Y esa fue la gran aventura de Mortadelo y Filemón. Y... ¡me encanta! Aunque no la había visto desde hace casi 10 años, me reí un montón al volver a verla para esta crítica. Está claro que la gente que hizo esta película se leyó muchos cómics de Mortadelo y Filemón. No solo es fiel a los personajes, sino también a los chistes y gags visuales, dándole al mismo tiempo algunas actualizaciones. Los actores son estupendos, al igual que los efectos especiales que todavía se ven bien. Si tan solo la película mejorase un poco con el tono y con la historia, podríamos estar hablando de una obra maestra. ¿Os la recomiendo? Por supuesto, es bastante divertida.
Más de lo que puedo decir por la mayoría de películas que he criticado. Soy un crítico estándar y gracias por mirar.